y dentro de eso escuché una especie de palabra que decía mío. Eso parece una película de terror, pero todas las luces empezaron a apagarse. Pa, 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 pa. Dije, tú a mí no me vas a dar miedo. Tú no me puedes hacer nada. Tú únicamente eres mi reflejo. Y cuando escuché un sonido fuerte de la puerta, ¡pum! Bueno, hoy vamos a estar narrando 3 historias sobre este tema que no muchos se atreven a hablar, que es la morgue. ¿Por qué no muchos se atreven a hablar? Pues aquí, dentro de este sitio, que es un sitio realmente muy místico. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, unos elementos que llaman mucho la atención. Tú cuando entras a una morgue vas a encontrarte con metal y metal que se refleja muchísimo. Ese es el primer elemento que yo he notado. Segundo elemento, el frío y el olor que hace allá. Ese olor a azufre, ese olor como a los químicos tan fuertes que manejan ese sitio. Son como elementos que combinados generan como una atmósfera donde hay muchísimo terror. Y tercero, que son personas que están estudiadas, personas profesionales. Aquí vamos a hablar de una historia de un médico que le pasó una situación. También están involucradas guardias de seguridad, personas de limpieza. Entonces no muchos se atreven a hablar sobre esto porque sienten que podrían perder sus empleos y a la vez sienten que nadie les creería. Pero hoy vamos a narrar sus historias de la mejor manera. ¿Estás preparada? ¿Están preparados? Bueno, este primer relato es de un hombre que lleva trabajando ya 15 años en esto, ya es un veterano, prácticamente todos los nuevos pasan por él. Todas las inducciones deben pasar por él primero para que hagan, digamos, los nuevos todo su recorrido por el hospital. Él solamente se dedica a la parte de la morgue. Él no se dedica a nada más. Él dice que está tranquilo, que al principio claramente se llenaba de miedo por ver los cuerpos, por ver cosas que no estaban, pero al final lo puso como si se estuviera sugestionando nada más. Sugestiones, que de pronto escuchaba un ruido y después cuando ya de tanto tiempo descubrió que era una tubería que estaba por ahí suelta, entonces ya él encontró, digamos, de cierta manera una armadura y un caparazón, que ya no sentía miedo de absolutamente nada. Para él simplemente era cuerpos que entraban y cuerpos que salían. Ya, eso era todo. A las personas que no sobrevivían en la parte de arriba del hospital, pues ya las mandaban con él y eso era su trabajo. No había nada más. Él hacía expedientes, revisaba los cuerpos y era su rutina de todos los días. Entonces, entrándonos ya en la historia, nos comenta: yo llevo 15 años en esto y nunca me ha pasado nada. Solamente sugestiones básicas, sonidos, cosas que uno tal vez piensa que se movió, pero realmente no. Uno de tan ocupado que está, las cosas uno las mueve sin querer. Pero resulta que una noche me pasó algo que realmente todo ese caparazón de 15 años de trabajo, 15 años que estuve ahí interno, a veces me tocaba completamente solo y no me daba miedo, pero una noche destruyó toda mi armadura. Y esa es la que vengo a relatar el día de hoy. Resulta que era un día normal, como todo, como siempre. Yo trabajo en el Hospital General de Medellín, en la parte de la morgue. Para mí, digamos, que haya mucho ruido, que haya estruendos, que la ambulancia llega con cuerpos, para mí eso es normal. No me asusta, no me pone como de pánico, simplemente es rutina. Y resulta que ese día justo había un accidente por toda la avenida regional. 4 hombres se estrellaron, 2 iban en moto, 1 iba en carro y iba con un acompañante. Entonces hubo un accidente bastante fuerte, la verdad. Sí se veían cuerpos que entraban con sábanas completamente rojas, mojadas de este líquido que ya sabemos cuál es, pero dentro de lo que cabe eso era normal para mí. Era rutina, simplemente debía, digamos, acomodarlos de la mejor manera, atender lo que quedaba de ese cuerpo, crear un expediente y simplemente generar papeleo, nada más. Era rutina, nada de lo común. Entonces, pues, ya pasado el tiempo, resulta que revisé a los 3 hombres y todos 3 hombres pues habían fallecido, pero dentro de eso el cuarto me llamó mucho la atención, cosa que no me pasaba. Era muy raro que un cuerpo me llamara la atención. ¿Por qué me llamó la atención? No porque hubiera algo de terror o paranormal, no, simplemente era un cuerpo que cuando lo estábamos revisando de pies a cabeza, resulta que en su mano estaba como una especie de sombra, y esa sombra es muy significativa de que le hace falta un anillo, ¿sí? O sea, le hacía falta un anillo. Yo dije, bueno, se le cayó en el accidente, se le perdió, no sé, en el impacto que hubo, pues era normal, fue un impacto bastante duro, pero me acuerdo tanto de esa vez porque justo cuando yo estaba revisando eso, llegó la familia, la esposa de él, y me dijo que realmente estaba muy triste por la muerte de su esposo, pero que sí le podía hacer un favor.
Y adivina cuál era ese favor. Que si de pronto el hombre llevaba un anillo, que se lo pudiera pasar. Yo dije, bueno, es el anillo de esposos, tener su recuerdo, sí, eso es normal. Pero yo le dije, y le fui muy sincero, le dije la verdad, el hombre llegó sin nada, llegó sin anillos. O sea, de pronto del golpe se quedó ahí en la regional tirado. Pero llegó solamente él con su ropa. Entonces pues ella me pidió que le revisara los bolsillos, de pronto estaba guardado, no sé. Yo la verdad se lo prometí, pero era como una promesa vacía. Una promesa que uno sabe que tantas cosas que se pierden ahí. Entonces pues yo le dije que sí algo que yo le pasaba el anillo. Pero no le tenía como mucha fe a encontrar ese anillo. Entonces listo. Ya después de eso, seguía nuevamente con mi rutina. Y cuando estaba haciendo el chequeo de rutina, que debo sí o sí hacer como una especie de rondín, mirando que todos los elementos estén en su lugar, mirando que todos los expedientes estén en su lugar, resulta que me llegó uno y debía abrirlo. Y yo normalmente lo abro con unas tijeritas que tengo ahí en mi escritorio, junto con, digamos, con todas las cosas, el bisturí, que las herramientas, todo eso. Lo tengo siempre organizadito porque a mí me gusta eso, me gusta estar organizado. Y justo me faltaba un bisturí. La tijera sí estaba, pero me faltaba un bisturí, que era el que más resaltaba de entre todas las herramientas. Faltaba ese bisturí. Me agaché a buscarlo, no sé, di como una vuelta por el lugar y no lo encontré. Y resulta que ya cuando estaba dando mi rondín, vi que el bisturí, ese mismo bisturí mío, estaba tirado en la parte de refrigeración, que es como la parte más profunda donde están los cuerpos. Ahí estaba mi bisturí. A mí me llenó de rabia, no de miedo, me llenó de rabia porque yo estaba con una persona nueva. Digamos, una persona que le estaba dando la inducción y yo dije, imagínate, primer día dándole la inducción y resulta que ahora me coge mis cosas y me las tira por donde quiere. Eso me dio mucha rabia. Yo dije, bueno, mañana la llamo la atención y le digo que si va a tomar las cosas, que las ponga en su lugar. Pero cuando fui a tomarlo, escuché algo muy raro que salía del refrigerador. Salía como una especie de, no sé, como un silbido. Uno muchas veces encuentra en el viento palabras. Uno trata de buscar algún significado. Y yo encontraba como una especie de palabras, pero no entendía muy bien. Entonces, pues imagínate, yo ya sabía sobre esto, que había ventilaciones rotas, que había tuberías rotas, que de pronto, no sé, los gases del cuerpo también hacen ruido. Entonces, pues simplemente hice los chequeos, anoté eso y listo, me fui para mi casa. Ya el siguiente día, que me tocaba nuevamente mi rutina, era en la noche, ahí me di cuenta que ese ruido era como muy constante. Pero esta vez encontré una palabra. Encontré dentro de ese silencio con ruido, con viento, encontré una palabra. Pero una palabra que no lo entendía al inicio. Tuve que nuevamente irme a la parte de atrás, donde están los refrigeradores, para poder entender un poco lo que sonaba. Y dentro de eso, escuché una especie de palabra que decía mío. Solo decía eso, mío. Lo dijo una vez y ya. Entonces pues ahí sí me pareció muy raro. Me dirigí rápidamente a la parte de las cámaras a ver si de pronto estaba el nuevo por ahí haciendo una broma o había otra persona de pronto infiltrada, no sé, alguien que se equivocó y entró a la morgue sin darse cuenta. Entonces yo fui a las cámaras y no había nada. Nuevamente me fui para la parte de los refrigeradores porque ya me parecía muy extraño. O sea, no era que tenía miedo, sino que me parecía muy extraño y debía anotar sí o sí al siguiente que tenía el turno. Cuando me fui nuevamente a los refrigeradores, no escuché la palabra, pero empecé a escuchar una especie de golpes. Sonaba de manera constante. ¡Tac! Solo sonaba eso. Y digamos 30 segundos después otra vez. ¡Tac! Sonaba. Y claro, imagínate yo con 22 refrigeradores, con 22 cuerpos ahí, no sabía de dónde venía ese sonido. Yo dije, bueno, de pronto hay un cuerpo que le salió algún gas y estaba como de cierta manera creando movimientos involuntarios, pero sabía, dentro de mis estudios, sabía que ese sonido era demasiado, digamos, demasiado claro para que sea de manera involuntaria. Entonces ahí sí me entró un poquito de pánico, pero yo era profesional, yo tenía que estar tranquilo, no me podía sugestionar, tenía que estar bien dentro de lo que cabe. Entonces pues traté de poner mucha baja atención y resulta que de los 22 refrigeradores que había ahí, justo el número 7 donde estaba ese hombre del anillo,
estaba sonando. Tac, sonaba. Y nuevamente, tac, sonaba. Entonces, claro, yo me acerqué nuevamente y puse mi mano ahí encima del refrigerador número 7, como para saber si era ahí o era otro lugar. Cuando puse mi mano ahí, sentí como una especie de vibración, pero no, una vibración muy leve, como si alguien del otro lado estuviera jalando, pero era muy despacio, pero se sentía. Tú ponías la mano y se sentía lo que se estaba moviendo allá adentro. Y nuevamente escuché la palabra mío. ¿Mío qué? O sea, no le encontré significado en ese momento, pues. En ese momento no sabía de qué se refería que mío, ¿sí? Y no sabía si me lo estaba imaginando o no. Entonces, pues ya estaba un poquito como sugestionado, estaba un poquito ya paranoico. No sé qué es lo que sentía, pero sentía miedo. Dentro de 15 años de mi carrera sentía miedo. El cuerpo no estaba tan mal como para llenarme de sugestión por la deformidad, sino más bien como la rareza de todo el asunto. Ya cuando sentí mucho terror, porque la palabra se repetía, el sonido era constante, ta, ta. Entonces yo dije, bueno, aquí la verdad no estoy aguantando, voy a hacer mi chequeo nuevamente de rutina, voy a hacer mi rondín y me voy a ir temprano y que el siguiente pues tome lo que hice y ya. O sea, no quiero estar aquí porque me estoy llenando de paranoia. Eso es lo que yo quería hacer. De pronto una excusa al siguiente día de que estaba cansado, de que estaba escuchando cosas y que necesitaba sí o sí un descanso. Entonces esa era mi excusa. Ya cuando estaba haciendo y finalizando todo el rondín, resulta que se me cayó un lapicero que estaba anotando y cuando revisé y me agaché, debajo de una camilla, la camilla número 1 donde recibimos los pacientes, había algo brillante. Cuando me agaché a buscar muy bien qué era eso que estaba brillando, resulta que era un anillo de oro. Y estaba 100% seguro que era de ese hombre, que era el anillo de ese hombre del refrigerador número 7. Entonces pues yo me dispuse a tomarlo. Dije dentro de mí como para calmarme, ve, encontré el anillo, voy a devolvérselo a la señora, a la esposa del señor. Entonces cuando lo tomé, lo sentí como un poco caliente. Es como si alguien se lo hubiera puesto. Y cuando lo estaba observando muy bien, detallándolo, me di cuenta que el anillo se estaba poniendo como un poquito rojizo. No era un dorado normal, sino un rojizo. Y ese anillo, créeme que empezó a arder. O sea, estaba muy caliente. Estaba como si estuviera literal a fuego vivo. Estaba muy caliente y lo que hice fue tirarlo. Y cuando se cayó ese anillo al piso, eso parece una película de terror, pero todas las luces empezaron a apagarse. Pa, 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 pa. Y solamente quedábamos, digamos, la luz donde estaba yo con el anillo y de un momento a otro, ¡puf!, se explotó esa luz. Y ahí fue donde hubo el punto de quiebre, porque cuando me dispuse con el celular a alumbrar por todo lado, no vi nada, pensé que alguien me había apagado las luces, pensé que era el nuevo, no sé, quería encontrar una explicación a todo esto, pero cuando estaba alumbrando nuevamente los refrigeradores, créeme que escuché a alguien atrás mío respirar y me quedé totalmente paralizado. Y solamente me dijo, gracias por encontrarlo. En ese momento no tenía alma ni cuerpo, pero mi cuerpo de una u otra manera reaccionó. No sé, por un instinto de supervivencia, no sé qué era, pero salí corriendo y gritando. Yo nunca soy de los que se asustan tanto, pero salí corriendo y gritando de ahí. Los guardias me preguntaron que qué me pasaba, yo le dije que mañana les contaba, pero salí de ahí corriendo. Al siguiente día me tocaba nuevamente el turno, pero llegué con mi carta de renuncia. Yo no podía estar nuevamente ahí, no podía vivir otra vez esa experiencia. Sentía que me iba a morir, sentía que eso me había atrapado, sentía que eso o ese hombre me había hecho algo. Yo tomé mi carta de renuncia y le dije, aquí, ese hospital, nunca más voy a volver. Y eso fue, digamos, la gota que derramó el vaso y nunca más me dediqué a temas de la morgue. Ahora actualmente me encuentro operando como enfermero porque siento que es un lugar más seguro y esa fue la historia que marcó mi vida. 15 años que he trabajado para construir ese caparazón, esa armadura, se fueron en una noche. Bueno, aquí es muy curioso esto porque, claro, él no podría, digamos, decirle al guardia de seguridad, no, es que alguien me habló, alguien me dijo esto, alguien me apagó las luces, porque es una persona profesional.
y sabemos que de pronto lo pueden tomar, no sé, una especie de paranoia, lo pueden tomar hasta de loco. Él creo que hizo lo mejor que pudo, que es callarse, o sea, tomar su silencio y digamos de cierta manera creer que es la mejor decisión porque pudo arruinar su carrera de cierta manera. Eso es lo que muchas personas creen. Y es por eso que no todos se atreven a contar sus vivencias. Porque algunos le creerán, como nosotros que estamos escuchando esto. Otros le dirán que realmente está mal y que debe tomarse unos días de vacaciones. Pero otros simplemente lo internarán a un psiquiátrico, a psicólogos, sabiendo que lo que vivió puede que sea real. Bueno, avanzando un poco más con la segunda historia, esta historia me parece muy contrastante por todo lo que vivió esta persona, que es una mujer, porque ella es una estudiante de artes, imagínate, de artes, una persona que vive en su mundo de colores, que siempre mantiene, digamos de cierta manera, viviendo cosas alegres, colores muy vivos, entrar como en una faceta donde, por necesidad de dinero, tuvo que ir a trabajar como aseadora en una morgue, de estar en un lugar lleno de color a un lugar gris y blanco, nada más. Entonces esta chica nos comenta lo siguiente: soy estudiante de artes, la verdad sí me queda un poco complicado el tema de la universidad porque soy de escasos recursos, entonces me he dedicado a diferentes situaciones como mesera, repartidora, pero me salió un buen trabajo que me pagaban muy bien y era ser aseadora de una morgue. Yo lo tomé porque la necesidad es primero y yo quería terminar mi carrera. Entonces, pues al principio sí me dio muy duro, porque imagínate uno estar ahí rodeada de cuerpos, rodeada de este líquido rojo, rodeada de negatividad. Entonces para mí era muy contrastante esto. Yo busqué, digamos, la manera más asertiva para sobrellevar esa situación, porque realmente necesitaba el dinero, y me puse, digamos, en la tarea de hacer el trabajo un poco más ameno. ¿Y cómo lo hice? Poniéndome mis audífonos y música a todo volumen. Yo hacía mi aseo, los enfermeros entraban con los cuerpos, pero yo agachaba la cabeza y hacía mis labores y ya, dentro de mi mundo, con la música, con todo. Entonces ese era como mi escudo, escudarme, digamos, de esta manera en mis gustos musicales. Yo llevaba ya un tiempo, llevaba ya 15 días ahí, siempre era lo mismo, hacer aseo, pulir los refrigeradores, porque yo no sé por qué, pero esos refrigeradores siempre tienen que estar pulidos. No sé la intención del por qué, pero todo allá como es de metal debe estar completamente pulido. De pronto de cierta manera se vería como higiénico, pero no le encontraba sentido, pero igual lo hacía porque era mi trabajo. Entonces cuando estaba limpiando las camillas, cuando ya bajan los cuerpos, las camillas quedan un desastre total. Y siempre habían 5 camillas ahí que las ocupaban muchísimo. Yo estaba limpiando la camilla número 5, después pasé a la 4, a la 3, a la 2, pero la 1 me resultaba muy difícil, porque en la 1 había algo que me llamaba mucho la atención, y es que justo había como una mancha negra, ya no era rojiza, era una mancha negra, justo en la parte donde uno pone los brazos, del cuerpo pone los brazos. Ahí estaba esa mancha. Yo me dispuse a limpiar, usé todos los químicos que teníamos, lo limpié, pero no quitaba. Entonces yo dije, bueno, mañana vuelvo y ya con químicos industriales que tiene el hospital, voy a intentar hacerlo, porque para eso se requiere tapabocas, guantes, es un líquido muy fuerte. Ya pasó el siguiente día y miro que la mancha seguía ahí. Pues trajo los químicos industriales del hospital, se puso los guantes, se puso el tapabocas y empezó a limpiar. Pero cuando estaba limpiando se dio cuenta algo muy extraño de eso, de que esa mancha negra que estaba ahí se había movido muy poquito, pero ella sentía que o tal vez lo estaba imaginando o realmente esa mancha se movió de ahí, pero era un movimiento muy leve. Dijo, debo descubrir si esto realmente se está moviendo o lo estoy imaginando de cierta manera. Entonces, ¿qué hizo? Tenía una moneda ahí y puso la moneda. Dijo, listo, de aquí hasta la mancha son 2 monedas. Así lo puso, así lo midió porque era lo único que tenía. Entonces dijo, listo, 2 monedas. Voy a acordarme, 2 monedas es lo que mide de esta parte de la orilla hasta la mancha. Pero intentaba limpiar y no quitaba. O sea, eso no se quitó en ningún momento. Ya se rindió, totalmente rendida. Ya el siguiente día pasó, ella siguió su rutina normal y nuevamente volvió a esa camilla número 1 y se dio cuenta que ya estaba movida, pero de una manera no tan, digamos, leve, sino muy evidente. Y claro, puso las monedas y estaba como a 6 monedas. De 2 monedas que había medido, era su medida, 2 monedas,
ya estaba a 6 monedas. Esa mancha, ¿cómo era posible que se había movido? Ella entró en pánico, entró nuevamente, digamos, a caerse todo ese escudo que venía a su trabajo alegre, con sus audífonos escuchando música. Todo eso empezó a desboronarse. Se quitó los audífonos porque tenía la necesidad de escuchar algo. Sabía que eso no era normal y que debía estar prevenida por si escuchaba algo. No sabe el qué, porque no había escuchado nada hasta ese momento, pero debía estar prevenida. Ya me encontraba en un estado prácticamente de alerta. Estaba muy alerta a todo. Y imagínate yo estar rodeada de todos esos reflejos. Que la camilla, reflejo. Que donde ponen las herramientas, reflejo. Que la nevera, reflejo. El piso, reflejo. Todo era reflejos. Y me incomodaba ver el reflejo. Era como si hubiera algo raro dentro de los reflejos que me hacía asustar. Entonces ya estaba muy sugestionada. Estaba que me quería ir de ahí en cualquier momento. Esa mancha seguía ahí y parecía que cada vez estaba más negra. Pero trataba de seguir mi rutina. Dije, voy a olvidar esto. Voy a seguir como si nada. Pero cuando estaba puliendo los refrigeradores, por su rabillo vio como que, digamos, una sombra, pero es que no lo defino como una sombra, lo defino más bien como algo fugaz que pasó. O sea, es como que tú te das cuenta que algo pasó, pero no se ve realmente. Y entonces, claro, entré en peor, o sea, entré en paranoia. Y nuevamente cuando me agachaba a limpiar los pisos, veía otra vez esa sombra que pasaba rápidamente. Me daba mucho miedo eso. Y ya estaba en un punto donde dije, bueno, tengo que aguantar para que al menos me llegue el pago completo, porque ya quiero renunciar, no quiero estar aquí, algo me incomoda, no sé el qué. Y dentro de eso escuchaba como un sonido, clap, clap, como si fuera una gotera, pero ella buscaba el sonido y no encontraba nada, simplemente clap sonaba. En ese momento lo que hizo fue nuevamente tratar de ponerse los audífonos, pero no funcionaba. Era como si ese sonido de la gotera traspasaba el sonido de la música. O sea, era como si su miedo hubiera traspasado todo su cuerpo. Ya dijo, voy a hacer el último rondín, que debo limpiar las puertas y me voy de aquí. No me importa que me regañen, no me importa que me digan algo mañana, pero voy a limpiar esta puerta, que es la última que me falta, y chao. O sea, ya que me digan algo mañana no importa. Cuando estaba limpiando y estaba puliendo la puerta, ella siempre en ese momento estaba como agachada. Entonces, para ponernos en contexto, ella agachaba la cabeza para no mirar el reflejo. O sea, lo hacía así, como que limpiando. Entonces, volviendo. Cuando estaba limpiando esa puerta, estaba de cierta manera evitando el reflejo, pero de un momento a otro me miré. O sea, me miré en el reflejo. Me miré rápidamente y era como si tuviera mi cara distorsionada. No es como si me estuviera derritiendo la cara o que tuviera una cara diabólica, no, simplemente me veía rara. Era como que me veía a mí misma, pero estaba algo rara. No era yo, la del reflejo. Algo había cambiado. Entonces, bueno, ya empecé a hablar en voz alta. Aquí nada me va a dar miedo, no hay nada, estoy sola, estoy bien, no pasa nada, simplemente estoy sugestionada. Así que terminemos esto y nos vamos. En voz alta, no sé para qué, pero lo dije. Y cuando estaba haciendo eso, me miré nuevamente el reflejo y era como si ese reflejo estuviera sonriendo de una manera muy leve, pero muy leve, que yo lo noté. No estaba, digamos, de cierta manera mostrando los dientes, no, pero una sonrisa muy leve. Y esa mirada tan fija que tenía, claramente cuando tú te miras al reflejo, ves tu mirada fija, ¿sí? Pero era como una mirada diferente. Algo se sentía diferente en ese momento. Y yo, de manera, no sé, como esquizofrénica, quiero pensar, dije, tú a mí no me vas a dar miedo, tú no me puedes hacer nada, tú únicamente eres mi reflejo. Y ahí fue donde esa sonrisa que se estaba mostrando cambió. O sea, ya como que se enojó de cierta manera, estaba mi reflejo enojado, y cuando escuché un sonido fuerte de la puerta, ¡boom! Un golpe seco, un golpe tan duro que la puerta se miraba como, de cierta manera, el golpe que se veía así, como un voltico de golpe. Yo abrí rápidamente la puerta porque pensé que era alguien que le dio un golpe en la parte externa. No sé, un enfermero, alguien que estaba por ahí de manera equivocada, el guardia, lo que sea, pero no había nadie, estaba solo eso ahí. Y claro, la puerta sí tenía el golpe, tenía ese morrito del golpe. Ahí fue cuando ya nuevamente
miré mi reflejo y ese reflejo ahora sí estaba sonriendo. De una manera espeluznante estaba sonriendo. Aquí quiero, digamos, de cierta manera ser muy honesta, porque no sé si era la paranoia, el miedo o todo en conjunto, pero a mí se me hizo ver que estaba sonriendo de esa manera. Pero puede que no, puede que simplemente era sugestión. Pero lo que hice fue no dudar de lo que vi y salir corriendo de ahí. Salir corriendo, ya me faltaban como unos días para que me pagaran la quincena completa, pero no me importaba. Yo salí corriendo de ahí, le expliqué al guardia, el guardia entró conmigo, revisó todo, vio el golpe, él sí vio el golpe que estaba ahí en la puerta, pero no encontramos a ninguna persona. El guardia en su, digamos, escepticismo, lo único que me dijo es que de pronto fue un paciente que estaba mal de la cabeza, le dio un golpe ahí y salió corriendo. Y yo lo quise de cierta manera tomar que era verdad lo que dijo el guardia, pero dentro de mí sé que eso no es verdad. Sé que en los reflejos se esconde una realidad alterna y ahí, justo en ese lugar donde hay tantas energías acumuladas, sé que esa realidad alterna puede ser muy peligrosa. Bueno, aquí entramos en un ambiente un poco diferente porque no es justamente, digamos, apariciones, sonidos o lo que le pasó a la anterior historia, sino más bien los reflejos. O sea, ¿qué mundo nos esconde los reflejos? Y si de pronto ustedes están un poco metidos en ese tema de las historias paranormales, se han dado cuenta que siempre los espejos son portales a otra dimensión, son portales para rituales. Incluso había rituales muy famosos que salieron como en tendencia hace unos años atrás, que era como ponerse con una vela frente al espejo y verse en total oscuridad. Entonces yo creo que los espejos esconden cosas que nosotros no deberíamos ni siquiera investigar. Pero claro, una cosa es que tú lo provoques y otra cosa es que esté sin necesidad de provocarlos. ¿Y cómo puede suceder eso? Justamente en un lugar como estos, donde tanta energía pasa por ahí, donde adultos, donde niños, donde jóvenes, ancianos, mujeres que vivieron cosas terribles, hombres también, se esconde tanta energía que la única forma de mostrar ese dolor es por medio de ¿qué? De los reflejos. Es un tema bastante complejo que deberíamos tocar más a fondo en las siguientes historias, pero vamos a avanzar con esta última y tercera historia porque es una historia que llena de tristeza de cierta manera porque hubo involucrados que eran niños. Entonces vamos a avanzar rápidamente en esta última historia. Esta historia se trata de un guardia de seguridad, una persona ya pongámosle de unos 60 años, un señor ya hecho y derecho, que él dice que en su vida nunca ha creído en cosas paranormales, nunca ha creído en nada. O sea, es una persona totalmente escéptica, que él dice que no le hablen de eso porque parecen fantasía, y es totalmente respetable y entendible, pero que le sucedió algo y de cierta manera lo confirmó con personas, que todo ese caparazón, toda esa armadura se destruyó en una noche. Bueno, en una noche no, en varias noches. Eso creo que es tal vez un poco de mala suerte, porque te suceda una noche nomás, está bien, pero que te suceda una semana completo, eso ya es otro nivel, y él fue muy valiente. Llevo más de 30 años trabajando en la morgue, soy guardia de seguridad, para mí es normal este trabajo. Tengo otro compañero, el cual nos rotamos. Un día la morgue, otro día el primer piso, otro día el segundo piso, y así sucesivamente. Cuando yo cuido la morgue, él se cuida el primer y segundo piso, y así sucesivamente. Pero últimamente, mi compañero me dijo que él me pagaba extra los días que le tocaba ese turno de la morgue, que él me pagaba extra para que lo cubriera yo, ¿sí? Que yo hiciera prácticamente todos los días de la morgue. Yo claramente necesito dinero, así que lo tomé. Tomé eso de que me pagara un dinerito extra. Entonces pues yo me puse a hacer todos los días la morgue, todos los días sin falta, de lunes a domingo sin falta la morgue. Y era un lugar que a mí no me causaba miedo, simplemente era un lugar que venían cuerpos ya sin vida y los ponían en el refrigerador. Ya, le hacían exámenes, hacían digamos papeleo y ya. Entonces yo llegaba allá, saludaba a los médicos porque yo los conocía, hacía el rondín, miraba que todo estuviera bien. Cuando ellos salían, igualmente entraba a revisar que todo hubiera quedado en su lugar, que todas las luces estuvieran encendidas, que todo estuviera bien, ¿sí? Que no hubiera fallas, no hubiera goteras, no hubiera nada de eso. Simplemente una rutina de chequeo y ya. Pero resulta que
Dentro de esos días, que ya estaba tomando la costumbre de todos los días ir a la morgue, me sucedieron cosas que en mis años nunca me había sucedido. Resulta que una vez, entrando a la morgue, justamente entrando a la morgue, vi como una especie de pisadas. Entonces, claro, yo me dispuse a decirle a la aseadora, le dije, hey, mira que hay pisadas para que porfa lo limpies. Entonces ella fue, entró, lo limpió, yo hice mi rutina de siempre, pero al siguiente día otra vez esas pisadas. Eran las mismas pisadas, lo mismo, todo igual. Cuando me puse a detallar esas pisadas, me di cuenta que no eran pisadas de zapatos, porque pensé que eran los médicos o alguien que había entrado, pero eran pisadas de alguien que estaba descalzo. Alguien que estaba descalzo, totalmente descalzo. Entonces yo dije, bueno, no voy a llamar a la aseadora ahorita, sino más bien voy a ver esas pisadas donde llevan, porque llevaban a algún lugar. Entonces yo fui, seguí las pisadas. Eran pisadas normales, de una persona que se veía que era mayor, una persona adulta. Fui, seguí, llegaba hasta las camillas, de las camillas pasaba a otra parte, a otra zona, de esa zona iba a los refrigeradores, y ahí se devolvía, o sea, era como un patrón que se repetía, daba la vuelta y por último salía de la morgue, o sea, como yendo para el primer piso, subiendo las escaleras. Pero antes de salir de la morgue, como subiendo las escaleras, esas huellas se perdían, o sea, no llegaba más de ahí, se perdían ahí. Entonces nuevamente pues me pareció raro, pero dije de pronto los enfermeros se quitaron los zapatos, la aseadora de pronto estuvo por aquí, no sé. Leí la recomendación nuevamente a la aseadora y me fui, como siempre, como todos los días. Ya esto para mí se estaba volviendo costumbre. No les quería preguntar a los enfermeros si estaban haciendo eso a propósito, porque pues igual cada quien hace su trabajo como quiere, ¿sí? Me parecía un poco raro, sí, pero no lo vi nada más, no lo vi más de ahí. O sea, era normal. Si alguien se quería quitar los zapatos, pues que los quite y ya. Pero una noche sí fue diferente porque encontré pisadas, pero no de pisadas de alguien adulto. Encontré, digamos, dos pisadas diferentes. Y eran pisadas de niños. Era como si dos niños estuvieran caminando por ahí. Y lo raro no es eso. Lo raro es que hacían el mismo patrón que había encontrado en las anteriores pisadas. Iban a las camillas, de las camillas a la otra zona, de esa zona, iban al refrigerador, daban la vuelta completa. Cuando llegaban, digamos, a la salida de la morgue para ir al primer piso, se perdían esas huellas. Eran huellas de niñitos. Entonces ahí fue donde tuve el primer choque, como una cachetada que me llegó muy fuerte a la cabeza, porque me acordé que justamente ese día, habían entrado dos niños que se habían ahogado. Dos niñitos, dos criaturas inocentes, se habían ahogado. Y me acordé de eso. Entonces yo ya quería preguntar, porque sí sentía un poco de miedo. Ya era como que ese ego que tenía de que no creía en nada se estaba desboronando. Y fue donde el enfermero que tenía más confianza y le dije, Doc, una pregunta. Hoy entraron niños, ¿verdad? Entraron dos niños, ¿verdad? Y él me dijo, sí, entraron dos niños. ¿Por qué? No, solamente pregunto nomás. Y entonces, pues, claro, yo confirmé que eran dos niños y justamente dos pisadas de niños. No tenía lógica eso. Al siguiente día entró una persona adulta y otra vez huellas de personas adultas. Ya todo tenía sentido, o sea, todo empezaba como de cierta manera a encajar. Si entraba alguien que había muerto adulto, pisadas adultas. Si eran niños, pisadas de niños. Yo me estaba volviendo loco. Ya, la verdad, mi cordura se estaba yendo. Yo ya no quería estar ahí. Le dije a mi compañero que si de pronto él me podía cubrir esa noche porque quería descansar. Él lo hizo, pero al siguiente día donde me tocaba nuevamente mi turno, otra vez vi esas huellas. Ya me vencí dentro de mi ego, me vencí y hablé con el doctor, con el que más tenía confianza. Le dije, Doc, lo que pasa es que me están pasando cosas muy raras. Yo quiero que primero no se vaya a burlar, segundo, no me trate de loco. Solamente quiero, digamos de cierta manera, contarle lo que he estado viviendo y quiero que me dé su opinión o si usted de pronto ha visto algo. Entonces él me dijo, claro, dime, ¿qué pasa? Entonces yo le dije, mira, lo que pasa es que últimamente he estado viendo pisadas. Cuando entra una mujer se ven pisadas de mujeres, cuando entra un adulto, hombre, se ven pisadas de hombres adultos, si entran niños, ven pisadas de niños. Por eso yo le pregunté a usted ese día si habían entrado dos niños, porque justamente encontré pisadas de niños.
Entonces él me quedó mirando, yo pensé que se me iba a burlar de la situación, estaba esperando eso, la verdad. Pero cuando lo miré, él estaba con una expresión muy seria y me dijo: ay, Carlitos, creo que eres el último que se da cuenta de eso. Imagínate lo que me dijo. O sea, que yo era el último a darme cuenta de eso. Entonces él me empezó a contar. Dijo: eso es común, siempre pasa. Y sí, el patrón es el mismo. Si entra un anciano, vas a ver huellas de ancianos. Si entra un adulto, vas a ver huellas de adulto. Y eso es normal, no te va a pasar nada. Yo llevo mucho tiempo en esto y nunca me ha pasado nada. Pero sí es normal. Tómate un día, descansa, pero no entres en pánico, es normal. Yo pensé que me estaba tomando el pelo por la forma en que me lo dijo tan seria. Realmente pensé que me estaba tomando el pelo porque era una persona muy divertida y dije: bueno, me está tomando una broma o lo que sea. Entonces me fui para el primer piso. Ahí en la recepción le pregunté a la enfermera, que sabe algunas veces ir como a la parte de la morgue, a veces sabe ir hasta allá. Y le pregunté: oye, te quiero preguntar algo, pero no me tomes al ojo. Lo mismo que le dije al doctor. Dije: mira, es que he encontrado huellas descalzas de personas, Dijo: Carlitos, eso pasa siempre. Siempre pasa. Yo pensé que tú ya sabías sobre eso. Ya estaba en pánico. Entonces me fui donde estaba mi compañero, que era el segundo piso, y fue donde mi compañero le dije: dime por qué quieres que yo te cura siempre en la morgue. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que yo haga ese trabajo? Entonces cuando él me dijo: Carlitos, lo que pasa es que yo he estado viendo muchas huellas, sé que no me hacen nada, pero estoy entrando en pánico, me estoy volviendo como loco, entonces yo prefiero que tú hagas eso porque sé que tú no le paras bolas a ese tipo de cosas y sé que tú no crees en eso, entonces te di como, digamos, un extra para que cubrieras mi turno en la morgue. Y claro, o sea, me lo confirmó el doctor, me lo confirmó la enfermera y me lo confirmó mi compañero. Ya era lo último que me faltaba. Esa fue, digamos, el punto de quiebre de mi escudo de no creer en actividades paranormales o creer ese tipo de cosas, porque desde entonces sé que están. Vivo con eso diariamente porque es mi único trabajo, no puedo renunciar, es mi único empleo, pero ya cada vez que lo veo, para mí se está volviendo una costumbre, ya es como si fuera normal. Bueno, a mí me llama mucho la atención esto, que es una persona, realmente lo felicito porque es una persona muy valiente, de pasar de no creer nada a creer y tras de eso, digamos, de cierta manera adaptarse, para mí es de muy valiente, porque vivir con eso, porque es tu único trabajo, es algo que no cualquiera lo haría, por mantener su familia, por pagar sus deudas, no sé la razón, pero hacerlo creo que es algo que yo sinceramente no lo haría. Y así terminamos esas historias. Son unas historias que filtré, busqué las mejores. Creo que estas fueron historias muy impactantes. Como les digo, aquí no van a escuchar historias que se me apareció el demonio, que así. No, tratamos de buscar historias reales que filtremos de manera organizada, porque sé que hay muchas personas como ellos que están en una parte donde está el profesionalismo, donde está el escepticismo, donde no quieren contar, pero cuando se atreven a contar ese tipo de historias, salen joyitas, salen cosas que tú y yo debemos escuchar y que ellos no se atreven a contar a nadie. Lo mantienen escondido durante años, pero cuando llega a su punto de quiebre, lo cuentan y son historias geniales. Así terminamos por hoy. De verdad les agradezco si se quedan hasta el final. Denle like, comenten y cuéntenme de esas 3 historias cuál fue su favorita. Nos vemos en la próxima. Chao.